Muchas veces no nos damos cuenta de que estamos perdiendo la capacidad de escuchar bien. Le subimos demasiado el volumen al televisor o ahora bien, le estamos constantemente diciendo a la gente, ¿qué me dijo? ¿Me podría repetir? Y esas son justamente las primeras señales de que usted tiene un problema que ya es importante que le preste atención. Está con nosotros la audióloga Catherine Aguilar. Catherine, muy buenos días y por favor explíquenos cuáles son esas señales más comunes que nos indican que ya podríamos estar perdiendo nuestra audición. Perfecto, buenos días, es un gusto para mí poder estar acá, muchas gracias. Vamos a empezar primero. Uno de los signos más importantes de pérdida auditiva sería cuando tenemos que subirle muchísimo el volumen al televisor. Entonces, en estos casos, las demás personas o las personas que están alrededor sienten que el volumen es excesivo cuando supera ya alrededor del 60% de la barrita. Otro de los síntomas importantes es que empezamos a preguntar constantemente ¿qué me dijo? ¿Qué me dijo? O como que se repita varias veces el mensaje durante una misma conversación. También, por ejemplo, dificultad para escuchar voces de niños o más agudas, porque son las primeras que se empiezan a afectar. Y también, por ejemplo, cuando existe cansancio en una conversación, por el esfuerzo mental que estamos haciendo para lograr seguir una conversación normal. Doctora, ¿a partir de qué edad usted empieza a notar esos, o es más común que aparezcan estos síntomas? Ok, lo más común es a partir aproximadamente de los 60 años, que es donde empezamos a ver un desgaste por la edad, un deterioro auditivo por la edad. Sin embargo, no es exclusivo de esta población. Eso quiere decir que cada vez es más frecuente que niños, adolescentes o adultos cada vez más jóvenes vayan presentando síntomas. Entonces, por ejemplo, existen factores, ¿verdad? Como una herencia o de repente algún tipo de trabajo que sea, bueno, me genere que yo sea más propenso a que quede sordo, por ejemplo. Correcto. La parte genética tiene mucho que ver, así como la exposición a ruido, tanto recreativo como de exposición, por ejemplo, a maquinaria o a nivel laboral. Entonces, doctora, ¿cómo debe de estar el volumen del televisor? Porque yo sé que en la casa todo el mundo se debe de estar preguntando, bueno, lo pongo en 16, lo pongo en 30, ¿a partir de qué número ya yo empiezo a sentir problemas? Ok, eso es muy variable y también depende mucho incluso del televisor, pero lo que sí estimamos es que no supere el 60% de la barrita que tenga el televisor. Doctora, escuchemos este tono para que usted nos explique. ¿Qué pasa cuando empezamos a percibir estos ruiditos? Ok, estos ruiditos son tonos puros. Nos funcionan, por ejemplo, a nivel clínico para poder realizar el examen de audición. Es un sonido solito, como decir que en un piano vamos midiendo tecla por tecla para ir escuchando diferentes sonidos, desde más graves hasta más agudos, y así poder ir determinando el volumen al que lo percibamos y podamos definir el rango de audición que tiene ese paciente. Bueno, vamos a escuchar otro tono para que usted también nos explique, sí. Y usted comparta en nuestro Facebook si lo escuchó bien, ¿verdad? Ese, que es como el del ascensor. Exacto, esos son unos tonos que serían ya frecuencias más agudas, que son las que principalmente con la edad se van deteriorando primero. Entonces, es muy probable que una pérdida auditiva empiece por esa zona principalmente. Ok, vengámonos para acá para que observemos cómo funciona. Aquí usted nos trae el oído, ¿verdad? ¿Qué es lo que usted examina para determinar que una persona pues ya no está teniendo, digamos, el oído en óptimas condiciones? Ok, en primer lugar utilizamos un audiómetro, que en este caso es mediante una computadora, y utilizamos estos auriculares que le colocamos al paciente. Entonces, a través de esto vamos emitiendo una serie de tonos puros, como los que pudimos escuchar anteriormente, a diferentes intensidades. Esto nos permite ir definiendo un gráfico que se vería más o menos como el que podemos ver aquí atrás. Eso nos va a ir dando un rango de audición del paciente y mediríamos, ok, si lo podemos ver acá, a través de este examen que parece pues bastante sencillo, en realidad nos da una información muy completa. Nos va a dar... Así, ok, perfecto. Entonces podemos ver a través de ese examen cómo el sonido pasa a través del conducto, llega a las estructuras del oído medio, al tímpano, los huesecillos, y cómo se inicia la estimulación de la cóclea o el oído interno y cómo sube hacia el cerebro. Entonces evaluamos de una forma pues bastante sencilla, muy completo todo el sistema auditivo. Entonces, usted lo que va a ver es cómo pasa esos pititos que acabamos de escuchar de aquí al cerebro. Correcto, eso es lo que nos va a reflejar el gráfico del examen de audición que tenemos. Entonces, hay diversas causas que pueden provocarnos una pérdida auditiva, desde, por ejemplo, un bloqueo
en el conducto, que podría ser un tapón de cerumen, un cuerpo extraño. Ahora, pasemos a la pizarra. ¿Cómo se ve? ¿Qué es lo que usted va a ver después de que se hizo ese examen, verdad? Correcto. Entonces, lo vamos a ir graficando de la siguiente forma. Vamos a, por ejemplo, a utilizar X en este caso. Entonces, ya les voy a explicar por acá. Cada una de las líneas verticales representa un sonido diferente, como si fuéramos tecla por tecla del piano. Y las líneas horizontales representan intensidad. Entonces vamos a ir midiendo a qué volumen logramos escuchar cierta frecuencia. ¿Ok? Esto nos va a definir un gráfico que después podemos clasificar si hay audición normal, estamos de 0 a 20, si tenemos una pérdida leve de 20 a 40, si tenemos una pérdida moderada de 40 a 70, una severa de 70 a 90 y ya más allá de 90 una pérdida que llamaríamos profunda. Por ejemplo, una señora que tenga 77 años, ¿verdad? Que escuche el televisor en más de 50, 60 o 65 de volumen. Correcto. ¿Cómo se vería esto? Se podría ver muy similar a esta que estamos viendo por acá. De hecho, se unen los puntos de esta forma. Ajá. En este caso, este representaría el oído izquierdo, por decirlo así, pero podríamos ver una mayor conservación en las frecuencias más graves y una mayor afectación hacia las frecuencias más agudas, que es lo que esperaríamos. Una persona adulta, ¿verdad? También podríamos hablar de unos 65, 70 años que constantemente te diga, necesito que me repitas porque no te entendí. ¿Cómo se vería esta línea? Se vería muy similar, en realidad. En casos, por ejemplo, como una exposición a ruido, ya sea por exposición laboral o por audífonos, por ejemplo, podríamos ver una leve diferencia que más bien este gráfico recupera de esta forma, y es súper característico que tenga esta alteración, digamos, en la morfología de esa curva. Adriana en el Facebook nos pregunta, doctora, ¿por qué es que se da la periosindotritos en los oídos? Periosindotritos. Periosindotritos, sí, ahí fue lo que nos puso Adriana. Haciendo referencia, digamos, a esto, doctora, por ejemplo, la gente que constantemente siente dolor en los oídos y dice, es que, ¿verdad? Como que me pica, y tal vez se hace un lavado y no tiene cera, ¿qué podría estar sucediendo? Ok, en ese caso podría ser probable que ese dolor lo esté provocando una infección de oído, o podrían ser incluso alteraciones en la articulación temporomandibular, que es esta zona muy cercana al oído, pero que en realidad son de origen mandibular. Entonces habría que descartar mediante una exploración, que sería una otoscopía en este caso, saber si la persona tiene una infección, si tiene algún cuerpo extraño o si ya se debe a algo de las estructuras vecinas. Ahora, Camilo en Facebook pregunta, ¿usar audífonos genera pérdida auditiva? ¿Qué tan cierto es que ya la persona, después de utilizar todo el tiempo audífonos, ya casi no escucha? Ok, eso lo que nos va generando es un fenómeno que se llama fatiga auditiva. Las células ciliadas internas, o sea, las células que tenemos en el oído interno, funcionan como unos pelitos que se mueven de esta forma ante los ruidos. Si hace un ruido más suave, se mueve menos, si es más fuerte, se mueve más. Entonces, si estamos constantemente sometiéndolos a altos volúmenes, se van cansando. Eso se llama fatiga auditiva. Eso es reversible, pero cuando está constantemente expuesto a sonidos más fuertes, el daño ya se vuelve permanente. Entonces, sí es cierto. Entonces, cuando uno usa audífonos, saludablemente, ¿en qué volumen debería de tenerlos? Igual, que no sobrepase el 60% de la barrita o el 60% del volumen, es lo recomendable. Doctora, hay gente, y estoy seguro que en la casa se van a sentir identificados, que escuchan como un pitillo, como pi, ¿verdad? Y uno popularmente escucha, no, se le murió una neurona, algo le pasó. ¿Qué es lo que realmente está sucediendo cuando uno escucha eso de la nada? Ok, perfecto. Eso se llaman tinnitus, se llaman acúfenos, es la forma en la que tenemos técnicamente de llamarlo. Se pueden presentar incluso en personas con audición normal, pero si además se acompaña, por ejemplo, de algunos síntomas como los que hemos mencionado anteriormente, entonces ahí sí la recomendación sería que puedan acudir a una valoración auditiva, porque podría ser uno de los primeros indicadores que algo está sucediendo a nivel auditivo. Por supuesto, ve a través de nuestro Facebook. Sara nos cuenta que su hija de tan solo 29 años de edad, cuando está conversando con ella constantemente, le dice, ¿qué? ¿Podría repetirme? Y ella se preocupa porque dice, es que la tengo a la par, ¿verdad? O sea, estoy hablándole normal. ¿Qué podría estar pasando? Porque estamos hablando de una mujer muy joven. Claro, está muy joven. Ahí sí entra la parte, por ejemplo, de la genética o de la exposición al ruido, incluso el uso de algunos antibióticos o incluso quimioterapéuticos que pueden afectar la funcionalidad del oído, que no sea necesariamente por edad. Entonces hay que descartar cualquiera de estos factores mediante una valoración. Sería lo ideal.
Dice Adriana que lo que ella quería dar a entender era pericondritis, que fue lo que a ella le diagnosticaron. ¿Qué podría ser eso? ¿Por qué sucede? Ok, perfecto. Eso sería nada más una inflamación en lo que es en la región externa de la oreja, que lo que tiene es cartílago. Entonces, por lo general, cuesta mucho que este pueda sanar porque no tiene irrigación directa. Entonces, eso es como una inflamación en el cartílago de la oreja. Dice Naomi que su hermano sufre de comezón todo el tiempo en los oídos. Siempre está pique y pique y pique, pero que cuando uno le revisa el oído está completamente limpio, sin nada de cera, pero aún así con un poco como de escamaciones como de piel muerta dentro del conducto. ¿Qué podría estar sucediendo en el hermano de Naomi? Perfecto. Aquí podemos verlo tal vez en esta maqueta. Si quieres yo se lo sostengo. Ok, perfecto. Entonces, en el oído, en esta parte de acá, en el conducto externo, es donde normalmente nosotros tenemos cera. La cera normalmente la asociamos como con suciedad y realmente tiene una función muy importante a nivel de hidratación de la piel. Entonces, a veces la picazón o el prurito, digamos, que nos genera es debido a la resequedad y no necesariamente a factores externos. Entonces, un oído también muy limpio, muy seco, puede estar provocándonos esa resequedad en la piel y generando muchísima picazón. Dice Mauricio que en qué momento podría él hacerse un examen auditivo. ¿Cuáles son esas señales de que ya indican de que uno tiene que irse a hacer este examen que usted nos explicaba ahora? Perfecto. Todas las personas deberíamos empezar a incluir los exámenes auditivos como parte de nuestra rutina de exámenes anuales, como hacemos el de la vista, como hacemos los de sangre. Entonces, sí, la recomendación es por lo menos una vez al año una valoración auditiva. Pero cuando adicional a esto nos cuesta entender en lugares ruidosos, las voces de niños, las voces de mujeres, tenemos que subirle mucho el volumen al televisor o escuchamos esos pititos, ahí sí o sí es la recomendación de un examen auditivo. Caterina Aguilar es audióloga. Caterina, usted Mucho conmigo gusto. se queda aquí contestando algunas preguntas. Claro que sí, con muchísimo gusto. Bueno, nosotros seguimos.